Nadie vendrá a salvarte. Ni tus amigos, ni tu familia, ni la suerte, ni un golpe del destino. Esa es la verdad que a muchos les cuesta aceptar. La vida no manda héroes, no manda rescates. Solo te da dos opciones: quedarte donde estás o levantarte y construir tu salida. Durante mucho tiempo, Daniel esperó. Esperó que las cosas cambiaran, que alguien lo notara, que la vida le ofreciera una señal. Cada día se levantaba con la esperanza de que algo o alguien apareciera para darle el impulso que necesitaba. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y nada cambiaba. Hasta que una mañana, al mirarse al espejo, entendió lo que nadie le había dicho. Nadie vendría, nadie lo haría por él. Ese fue su despertar. Empezó por lo más simple: levantarse temprano. No por moda, no por productividad, sino porque necesitaba demostrarle a su mente que él mandaba. Las primeras semanas fueron un infierno. Cada día su cuerpo pedía quedarse en la cama, cada músculo rogaba por comodidad. Pero Daniel ya no buscaba comodidad, buscaba libertad. La disciplina no se siente bien, no se aplaude, no se publica. La disciplina se forja en la oscuridad, cuando nadie te ve, cuando nadie te felicita, cuando el único testigo de tu esfuerzo eres tú mismo. Y fue ahí donde Daniel comenzó a transformarse. En ese silencio, en esa rutina aparentemente insignificante, estaba construyendo una nueva versión de sí mismo. Una versión que no dependía de la motivación, ni de los ánimos, ni de los demás. Piensa en esto. Cuando el barco se hunde, el que sobrevive no es el que grita más fuerte, sino el que aprende a nadar en medio del caos. Esa es la disciplina. Es tu salvavidas cuando todo lo demás falla. Daniel empezó a organizar su vida como si fuera su única misión. Se levantaba a las 5, entrenaba aunque lloviera, leía aunque no tuviera ganas, trabajaba aunque nadie lo reconociera. No lo hacía para mostrarle al mundo quién era, sino para demostrarse a sí mismo de qué estaba hecho. Al principio, la gente se burlaba. ¿Para qué tanto esfuerzo? Relájate un poco. Pero Daniel sabía algo que ellos no entendían. Cada vez que elegía la disciplina sobre la comodidad, se estaba alejando de la mediocridad. Cada sacrificio era una inversión. Cada día duro era una semilla que tarde o temprano iba a florecer. La disciplina no te da resultados inmediatos, pero sí te da algo mucho más poderoso: control sobre ti mismo. Y cuando aprendes a controlarte, nada ni nadie puede detenerte. Piensa en David Goggins, un hombre que pesaba más de 130 kilos, sin rumbo, sin propósito. Todos lo daban por perdido, hasta que un día decidió dejar de esperar. Empezó a correr, a entrenar, a disciplinarse como si su vida dependiera de ello. Y así fue. Su vida dependía de eso. Hoy es uno de los hombres más duros del planeta, no porque sea especial, sino porque eligió no rendirse cuando todo dolía. Eso es lo que Daniel entendió. El dolor no era el enemigo. El cansancio no era el problema. El verdadero enemigo era su antigua versión. La que esperaba, la que soñaba pero no actuaba, la que quería cambiar pero no hacía nada. Cada día que cumplía su palabra, Daniel recuperaba algo que creía perdido: su respeto. Porque cuando cumples tus promesas, incluso las más pequeñas, te vuelves alguien en quien puedes confiar. Y esa confianza, esa es la base de toda transformación. Él ya no buscaba un salvador. Sabía que la disciplina era la cuerda que lo sacaría del abismo. Sabía que si esperaba, el mundo seguiría girando y él se quedaría atrás. Así que decidió moverse, incluso cuando el miedo lo paralizaba. Decidió avanzar, incluso cuando no veía resultados. Y con cada paso,
algo dentro de él empezó a despertar. No era motivación, era orgullo, era poder, era libertad. Nadie vendría a rescatarlo, pero ya no lo necesitaba. Había encontrado algo más grande que la ayuda externa. La fuerza interna que nace cuando tomas la decisión de no rendirte jamás. Así empezó su camino, solo, sin aplausos, sin garantías, pero con una certeza grabada en su mente. Si yo no lo hago, nadie lo hará por mí, porque al final del día, cuando el ruido se apaga y las luces se apagan, solo queda una pregunta que importa. ¿Vas a seguir esperando o vas a levantarte y construir tu propia salida? Suscríbete si tú también entiendes que nadie vendrá a salvarte y que tu disciplina es el arma que puede cambiarlo todo. Los meses pasaron. El cuerpo de Daniel cambió. Su mente también. Pero lo más importante no se veía. Era su alma. Había dejado de ser el hombre que esperaba, para convertirse en el hombre que actúa. Ya no necesitaba promesas, ni elogios, ni excusas. Su recompensa era ver cada día el reflejo de alguien que avanzaba, aunque nadie lo aplaudiera. La disciplina lo había convertido en una máquina de propósito. No perfecta, no infalible, pero firme. Hubo días en que dudó, noches en las que quiso rendirse, cuando el cansancio se hacía insoportable, cuando el progreso era invisible, cuando el silencio dolía. Pero en esos momentos, Daniel recordaba una frase que había escrito en un papel pegado en la pared. No vine a sentirme bien, vine a crecer. Esa frase lo mantenía en pie, y cada vez que caía volvía a levantarse, porque había comprendido que el éxito no pertenece a los más talentosos, sino a los que nunca se detienen. Un día, mientras entrenaba en el parque, se cruzó con un antiguo compañero de escuela, el mismo que se había burlado de él por sus sueños. ¿Tú sigues con esa locura de levantarte tan temprano?, le preguntó riéndose. Daniel lo miró, sonrió y respondió: sí, esa locura cambió mi vida. No hubo discusión, no hubo orgullo, solo verdad. Porque mientras otros seguían esperando que algo cambiara, él había tomado el control. Y ese control le había dado algo que nadie podía quitarle: paz. La disciplina, al final, no es esclavitud. Es libertad, libertad de no depender de tus emociones, libertad de hacer lo que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas. Libertad de saber que pase lo que pase, no te fallarás a ti mismo. Los años pasaron y lo que empezó como un intento desesperado por salir del pozo se convirtió en su estilo de vida. Daniel abrió un pequeño negocio. No tenía experiencia, pero tenía constancia. Se levantaba antes que el sol, aprendía de sus errores, ajustaba, volvía a intentar. Al principio nadie creía en él, otra vez, pero la diferencia era que esta vez no necesitaba que creyeran. Él ya creía en sí mismo. Y eso lo cambió todo. Su negocio creció, su mente se fortaleció, su vida tomó sentido. Porque cuando haces de la disciplina tu forma de vivir, el éxito deja de ser una meta y se convierte en una consecuencia. Daniel empezó a entender algo profundo. No era el dinero, no eran los logros, no era el reconocimiento. Lo que realmente le había salvado la vida era el respeto propio. Ese respeto que nace cuando haces lo correcto, aunque nadie te esté mirando. Cuando cumples lo que prometes, cuando dejas de rendirte, cuando la disciplina se convierte en tu estilo de vida, nada te detiene. Porque no trabajas por motivación, trabajas por propósito. Y el propósito, amigo, es la energía más poderosa que existe. Nadie vendrá a salvarte, pero tú puedes salvarte a ti mismo, con cada decisión,
con cada sacrificio, con cada día que elijas no rendirte. Así que levántate, hazlo sin excusas, hazlo sin miedo. Hazlo sin esperar que alguien te empuje, porque la vida no espera. Y tú tampoco deberías. Suscríbete si tú también estás listo para dejar de esperar y comenzar a construir la mejor versión de ti mismo, esa que solo nacerá cuando entiendas que la disciplina no es una carga, es tu única salida.